Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, Raymond, especialmente a ti, Buenas porque tú y yo tardes. estamos de cumpleaños. No sé si te acuerdas que hace 4 años, en noviembre de 2016, tuvimos la primera sesión del observatorio. Aquella vez fue presencial y tú fuiste el ponente, uno de los ponentes en aquella primera sesión. De modo que feliz cumpleaños a ti y a mí. Feliz cumpleaños al observatorio. Bienvenido, Raimón. En aquella Enhorabuena. sesión, además, nos enteramos de la triste noticia, es decir, acabábamos de enterarnos de la triste noticia, y esto es el segundo aniversario, de que Trump había ganado las elecciones. Entonces no nos quedó más remedio que dedicar la sesión siguiente que tuvimos el 20 de enero de 2017 a hacer una prospectiva sobre lo que sería el mandato de Trump desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Hoy, este año, hemos decidido que el 21 de enero próximo haremos una prospectiva de lo que será el mandato de Biden desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Como político vendrá la misma persona que estuvo entonces, que es Antonio Garrigues, y como economista, nuestro experto en economía norteamericana, que es Manuel Balmaceda. Supuesto la conmemoración de estos dos aniversarios, empezamos con la sesión de hoy. Primero, Raimon Torres es un economista de primera magnitud, es un economista excelente, todos le conocéis, es director de Coyuntura y Economía Internacional en FUNCAS y es miembro del Consejo Asesor del Gobierno de España, además de otros muchos títulos. Tengo especial interés en recalcar que detrás de él está un equipo, está un think tank, FUNCAS. ¿Por qué? Porque yo voy a hacerle preguntas, voy a moderarte yo, Raimón, lo siento por ti. Voy a hacerle preguntas a Raimón que implican mucho equipo detrás, que implican perspectiva, y por eso me interesa mucho este tema. Vamos entonces al tema. Raimón ha querido ponerle el título de las cuentas públicas después de la pandemia. Las cuentas públicas es un sinónimo de el presupuesto, la política presupuestaria, la política fiscal, como queráis llamarlo. Es decir, este país tiene un instrumento como cualquier otro muy potente, que son los ingresos y los gastos públicos, y esos ingresos y esos gastos públicos que se decide gastar en educación, en sanidad, en ciencia, en pensiones, etcétera, y se decide ingresar con un impuesto progresivo sobre la renta, un impuesto sobre las sociedades, etcétera. Lo decidimos entre todos los ciudadanos y son el principal instrumento de la política económica de los gobiernos. Y cuando los gobiernos se encuentran con un problema, en este caso, un shock externo, en este caso de tipo sanitario, en el año 2008 fue de tipo financiero, pero el caso es que ha sido un shock externo que ha hecho una brecha en nuestra economía. Brecha yo la reduciría fundamentalmente a 3 capítulos. Brecha en nuestra producción, brecha en nuestro mercado de trabajo y brecha en nuestra desigualdad. Una crisis profunda. A partir de ahí, con este instrumento tan potente como son los ingresos y los gastos públicos, es decir, con las cuentas públicas, con la política presupuestaria, el gobierno tomó una serie de medidas desde el primer momento. La primera pregunta que quisiera hacerte, Raimón, es ¿cómo te parecen estas medidas tomadas desde el primer momento? ¿Cómo te parecen en términos de comparación internacional con otros países? Si te parecen las adecuadas, si van por la línea que tú crees conveniente para esta situación. Muchas gracias.
Bueno, primero de todo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y Agustín, hay un poco de eco cuando hablo, no sé si se puede, si se oye bien, pero hay eco. A mí digamos. Ahora ya no habrá eco. Vale, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Agustín, y la escuela, y también por elegir este magnífico tema de las cuentas públicas. Tu pregunta, bueno, pues me lleva, bueno, a reflexionar sobre lo que se ha hecho desde el inicio de la pandemia. Fundamentalmente, la estrategia ha consistido en intentar proteger el tejido productivo ante un cierre de la economía, un cierre, digamos, administrativo de la economía, por supuesto, guiado por consideraciones sanitarias, es decir, había que parar los contagios, reducir los contagios, los ingresos en UCI, etcétera, y por tanto reducir la movilidad y reducir en general la actividad, sobre todo en los sectores más expuestos al contacto humano. Y ante esta situación yo creo que bueno, pues se tomaron las medidas que se tenían que tomar, que consistían fundamentalmente desde el punto de vista de las empresas en ofrecer créditos avalados por el gobierno en condiciones muy favorables, los créditos ICO, para evitar un cierre masivo de empresas ante el desplome o hundimiento de los ingresos en muchísimos sectores, especialmente en el turismo, hostelería, restauración. Eso es un primer pilar. Y por otra parte, proteger el empleo mediante los ERTE y toda una serie de ayudas a los autónomos, para evitar lo que pasó en anteriores recesiones, y es que ante una reducción de la actividad, una caída de la actividad, lo que pasó en todas las anteriores recesiones fue un incremento muy intenso del paro, y esto a su vez alimentaba digamos, agravaba la crisis. Pues hay que ver más que 2009, sobre todo la recaída en 2011-2012. Eso fue la estrategia fundamentalmente de proteger el sistema productivo ante un cierre de la economía. Y yo creo que en ese sentido la estrategia fue acertada en el sentido de que iba en la buena dirección, pero creo que ha sido insuficiente en el sentido de que, sobre todo en la segunda ola de contagios, esto no sirve para evitar una serie de cierre de empresas cuando ya las empresas están sobreendeudadas. Es decir, los avales de crédito valen para empresas que todavía tienen un nivel de deuda aceptable y que pueden permitirse recurrir a las entidades financieras para tener más créditos. Pero cuando ya esas empresas están sobreendeudadas, esto es muy complicado. Y nosotros estimamos que en torno a una de cada 7 empresas está en situación de sobreendeudamiento. Por tanto, ese instrumento, el primer pilar de las ayudas durante este año 2020, es insuficiente y bueno, pues yo creo que hay que hacer otra cosa. Y por otra parte, los ERTE, ayuda a los autónomos, bueno, ha funcionado en la primera ola, pero ahora tenemos ya muchas personas que llevan en ERTE apartadas del mercado laboral durante un tiempo muy prolongado, y entonces se presenta el riesgo de, digamos, de descalificación, desmotivación, bueno, todo un fenómeno de lo que se llama histérisis en economía y de expulsión del mercado laboral. Por tanto, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que en comparación internacional, precisamente, para responder totalmente a tu pregunta, Agustín, bueno, pues otros países han hecho más en ese sentido, ¿no? Han aportado ayudas directas a empresas, transferencias directas a empresas para evitar su cierre. Por ejemplo, en Alemania o Francia, bueno, pues cuando los ingresos caen por debajo de un cierto umbral, sobre todo en algunos sectores, pues se aporta una ayuda que es proporcional a la caída de ingresos, una especie de seguro de desempleo para las empresas para evitar la insolvencia, por otra parte, de negocios que son viables. Y en el caso de los ERTE, bueno, pues estos países también están intentando ampliar, digamos, el dispositivo, hacerlo más condicional también, a que las personas, a partir de un cierto momento, participen en programas de formación o de recolocación en otros sectores. Esto es algo que hasta ahora hemos carecido de ello. Por tanto, para resumir, yo creo que la respuesta ha ido en un principio en la buena dirección, pero ha sido insuficiente, y entonces nos exponemos en este momento, en estas próximas semanas, a una serie de quiebras de empresas y por otra parte también a
una expulsión del mercado laboral de muchas personas. Por tanto, hay que ampliar los dispositivos de primera hora de contagios ante esta nueva situación. No oigo, Agustín. Y es porque yo apago mi micrófono y se me olvidó encenderlo. Esto me pasa en casi todas las sesiones. Has aludido a dos cosas que me han parecido muy importantes. Una, la insuficiencia, y la insuficiencia en parte derivada del método. En otros países han ayudado a empresas. Aquí hemos protegido a los trabajadores, pero no directamente a las empresas. Y por tanto, también opinas tú que hay algo más por hacer, que por tanto debíamos seguir estimulando. Has aludido también a otra cosa muy importante, y es la diferencia con la solución que se ha dado ahora de estímulo en relación con la que se dio en la crisis anterior, el llamado, entre comillas, austericidio de Merkel, es decir, que enseguida, a partir de 2010, se empezó a restringir. Y la idea es estimulemos hasta que la economía vuelva a un nivel razonable de crecimiento. Pero así como he dicho que antes te he preguntado que el instrumento de los presupuestos es muy potente, también el instrumento tiene una reacción que recoge sus efectos, los efectos de la economía. Es decir, sí estimulamos mucho, sí gastamos cuando no tenemos de dónde ingresar y aumenta mucho el déficit y consiguientemente aumenta la deuda, ¿esa deuda será sostenible? ¿Estamos seguros de que esta reacción de continuar en el estímulo permite una sostenibilidad de la deuda ahora, en este momento? ¿Cuáles son nuestros niveles de déficit y de deuda? Bueno, pues efectivamente, lo primero de todo coincido, perdón, hay un problema de eco otra vez con el micrófono, no sé si se puede, es que es el mío. No consigo, vale, muy bien. Entonces, coincido plenamente con el inicio de tu comentario, de que la respuesta en esta ocasión ha sido muy distinta a lo que ocurrió en la anterior recesión, en la crisis financiera. Es verdad que la crisis era de naturaleza completamente distinta, pero bueno, en cualquier caso, cualitativamente ha sido también distinta la respuesta a la política fiscal. En ese momento de la crisis financiera hubo dos fases. Una primera fase de estímulo, pero yo creo que no era un estímulo bien focalizado en aquello que necesitaba la economía española, que era no solamente hacer frente a una crisis global, pero a nuestra propia crisis, ¿no? Una crisis de competitividad, una burbuja inmobiliaria, en fin. Y después, aquello que se hizo se deshizo en un contexto de consolidación fiscal que fue demasiado prematura y que agravó la recaída en la recesión. Entonces, esto explica que en esta ocasión la respuesta ha sido, yo creo, más adaptada, aunque, como decía antes, insuficiente, pero por lo menos hemos evitado, por ejemplo, un incremento del paro, como ha ocurrido en todas las anteriores recesiones, superior al 20%. Estamos en este momento en una tasa de paro de torno al 16,5%. Entonces, se ha contenido el paro gracias a ayudas a autónomos y ERTE. Y, por otra parte, también se ha evitado, digamos, un contagio financiero de la crisis. Si se hubieran cerrado muchas empresas, esto hubiera agravado la morosidad de los bancos y hubiera producido una crisis financiera en el peor momento, ¿no?, de la economía. Esta semana, no sé si lo habéis visto, seguro que sí, los observadores atentos, el BCE ha publicado un estudio sobre el impacto, una primera evaluación, el impacto de las medidas que se han tomado en Europa. Y un resultado es que aproximadamente en nuestro país se ha evitado el cierre de aproximadamente el 36% de empresas gracias a estas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha tenido un cierto efecto. Ahora bien, como mencionas, Agustín,
la contraparte de este esfuerzo sin precedentes ha sido un agujero presupuestario descomunal. Los datos disponibles hasta ahora muestran una caída de los ingresos públicos cercana al 7% y un incremento del gasto de en torno al 12,5%. Para poner un poco más en contexto estas cifras, en este momento la recaudación apenas basta para cubrir el 75% del gasto aproximadamente. En tiempos normales, digamos el año pasado, la recaudación cubría en torno al 93% del gasto, 94% del gasto. Estamos hablando de un desplome, un hundimiento de la recaudación por la crisis y un incremento del gasto muy importante por las medidas y por los estabilizadores automáticos, toda una serie de gastos que siempre crecen cuando hay recesión, ¿no? Incluido el gasto sanitario en este caso, además. Entonces, yo creo que, bueno, pues efectivamente el déficit, nuestra estimación, pero yo creo que coincidimos prácticamente todos los analistas, es que alcancemos un déficit público este año cercano al 11,5% del PIB y que la deuda pública aumente este año en 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros en un solo año, que pasaríamos a prácticamente el 120% del PIB. Recordemos que la deuda en 2007, por ejemplo, era estaba cercana a 350.000 millones de euros. Es decir, que el incremento de este año equivale a una buena parte de la deuda que teníamos en ese momento en 2007. Es algo realmente sin precedentes en la historia reciente del país. Entonces, yo creo que vamos a profundizar un poco más, ¿no?, a lo largo de la charla, pero bueno, tu pregunta sobre la deuda, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no?, de una deuda tan importante? Yo creo que a corto plazo, pues paradójicamente no presenta un problema muy significativo gracias al paraguas del BCE. El BCE está no solamente comprando, como hacía estos últimos años, deuda pública, sino que además ha iniciado un programa de compra de deuda por razones de pandemia y en nuestro caso la suma de los dos programas, el programa tradicional más el programa especial, significa que la mayor parte de la deuda que emite el Tesoro Público, la compra indirectamente el BCE en los mercados secundarios, en fin. Esto está en el balance del BCE y por tanto no representa un problema significativo. Se puede reponer la deuda existente y además la deuda nueva que se emite también la compra indirectamente el BCE y además a tipos de interés muy reducidos. Los tipos de interés son todos negativos hasta todos los tramos inferiores a 10 años y el bono de referencia español, el bono a 10 años, cotiza cercano a cero. Es decir, que en este momento los intereses que se pagan en la deuda, sobre la deuda pues son muy, muy reducidos. Entonces, no plantea un problema a corto plazo, aunque evidentemente a largo plazo ya lo hablaremos seguramente. Esto es un problema muy significativo y más o menos lo que dicen los organismos internacionales, ¿no? Pues, por ejemplo, la Comisión Europea, aunque sopla y sorbe a la vez, ¿no? Dice que el gobierno tenía que haber hecho más y efectivamente centrarse en las empresas, pero por otra parte se preocupa, se inquieta por los niveles de deuda, ¿no? Entonces, yo diría, ¿en qué quedamos, no? Lo resuelve el Banco de España diciendo que hace falta más adelante un plan de ajuste presupuestario, pero bueno, en cualquier caso, en este momento no nos enfrentamos a una opinión digamos, a una hostilidad por parte ni de la Comisión, ni del BCE, ni del Fondo Monetario, por ejemplo, con respecto a una respuesta que es una respuesta necesaria ante un cierre de la economía. Gracias, Raimon. Has aludido a la importancia que tiene el BCE en la solución de estos problemas. Has aludido a que trataremos los problemas de largo plazo después. Yo quisiera, siguiendo un orden cronológico, ya que hemos empezado diciendo cuáles han sido las medidas, las hemos comparado con las de la crisis anterior y hemos visto los efectos sobre el déficit y la deuda, vamos a ponernos en el nivel intermedio, en este momento, con este déficit y esta deuda.
estamos en el momento de unos nuevos presupuestos. No vamos a hablar ahora del futuro, hablaremos después del futuro a más largo plazo. En esta situación de déficit y deuda se están aprobando prácticamente, parece que están los votos ya dados para aprobar los nuevos presupuestos. Es el medio plazo en esta situación o el corto plazo, pero sabemos poco de estos porque el debate público que ha trascendido a la opinión es el debate de quién apoya los presupuestos. No digo que esto sea un debate banal, esto es un debate muy importante desde el punto de vista político para ver políticamente nuestro Estado pluripartidista, no bipartidista. No es un debate banal, indudablemente, pero no es el debate que queremos tener aquí. El debate que queremos tener aquí es las líneas maestras de estos presupuestos, cómo son, por dónde van los ingresos, por dónde van los gastos en esta situación concreta, contando con los fondos europeos. Es el proceso intermedio de el tema presupuestario y la pandemia. Luego veremos el tema a largo plazo. Sí, yo creo que Perdón, otra vez me pasa lo mismo con el micro. Los presupuestos me parece, bueno, son claramente expansivos. Los presupuestos, el plan presupuestario, ya veremos lo que será el presupuesto finalmente aprobado, ¿no? Pero bueno, yo creo que serán expansivos y esto me parece responder a la situación. Es decir, el sector privado sencillamente no puede tirar de la economía. Los hogares tienen miedo, están en una situación de gran incertidumbre, yo creo como nunca hemos conocido, y por tanto están sobreahorrando. Nosotros estimamos el sobreahorro entre 70.000 y 80.000 millones de euros, es decir, las familias españolas están reteniendo gasto equivalente a un porcentaje muy elevado de la economía porque no saben cómo será el futuro, si efectivamente si vamos a tener fases de cierre y apertura de la economía, si se van a contagiar, si van a perder su empleo, sus ingresos, en fin. Ante esta situación lo que hacen en su reacción, su instinto es ahorrar, ¿no? Y por otra parte, una buena parte de la economía sencillamente no puede abrir en condiciones normales, porque hay restricciones administrativas en el turismo, la hostelería, además no vienen los turistas, hay un miedo a viajar, los desplazamientos están muy restringidos y por tanto pues hay también, aparte de la incertidumbre y el impacto sobre la demanda de consumo de los hogares, hay también un impacto negativo sobre la actividad y la inversión de las empresas por la naturaleza de la crisis. Y entonces el sector privado no puede tirar de la economía. Entonces esto es una realidad y esto es así en nuestro país y en otros países. Por tanto, tampoco podemos de alguna manera exportar lo suficiente para contrarrestar una demanda interna que ha palidecido y se ha hundido en realidad. Entonces, el sector público es el único que puede apoyar la economía en este momento. En ese sentido, el hecho de que sean expansivos los presupuestos es algo que es natural y esto ocurre en absolutamente todos los países europeos que han presentado sus planes presupuestarios a Bruselas, mirándolos de cerca, todos van en este sentido. Ahora bien, si esto es así, yo creo que habría que considerar cuáles son las prioridades de gasto. O sea, hace falta que sean expansivos, pero quirúrgicamente expansivos, es decir, que hace falta que se centren en la actividad y sobre todo en la inversión productiva. Yo creo que esa tiene que ser la prioridad, la inversión productiva de las empresas y también la inversión en capital humano. Esta sería, digamos, la prioridad. Pero hay partidas de gasto que realmente no se corresponden con esta prioridad. Por ejemplo, el incremento de gasto de personal en las administraciones públicas tiene poca racionalidad con respecto a lo que debería ser la prioridad. Y además, no es seguro que este tipo de incrementos de gasto de personal estimule la economía si las personas que reciben esos ingresos lo ahorran. Entonces, a corto plazo tampoco va a estimular la economía, por lo menos no, el multiplicador va a ser muy inferior a 1 de este tipo de gasto. En cambio, otros
sí que pueden tener un impacto mucho más inmediato en la economía. Por lo tanto, hay un problema de prioridades. Por otra parte, falta todo lo que es apoyo a empresas, pues empresas que están al borde de la quiebra, pues no se ve en el plan presupuestario tal y como se ha presentado. Últimamente se ha, digamos, anunciado algo distinto, pero bueno, hasta ahora no se veía ayudas directas a empresas, que creo que es muy importante, pues no aparecía en esos presupuestos, ese plan presupuestario. Por lo tanto, hay un problema de prioridades, hay un problema de algo, de elementos que faltan, ¿no? Y en tercer lugar, también falta más precisión acerca de la gestión de los fondos europeos. O sea, mirando de cerca, digamos, el carácter expansivo del presupuesto descansa en buena medida en la utilización de fondos europeos que, digamos, estima el entorno de 26.000, 27.000 millones de euros. Es decir, el Gobierno incorpora 26.000 a 27.000 millones de euros adicionales de fondos europeos. Y esto es algo que, bueno, es lo nunca visto en nuestra economía, nunca se ha podido gastar tanto dinero europeo y sabemos que hay obstáculos a la buena utilización de esos fondos europeos. En el plan presupuestario digamos, del actual, ¿no? de Europa, ¿no? que cubre hasta este año, solo gastamos aproximadamente el 34-35% de los fondos europeos. Entonces, ¿qué se hace para gestionar mejor esos fondos europeos de manera que efectivamente incida directamente sobre la economía? Es algo que carecemos todavía de esa información, que yo creo que es vital, tanto para estimular la economía el año que viene, como para utilizar plenamente los fondos que se asignan a España y que, de no utilizarlos plenamente, pues corremos el riesgo, digamos, de un descrédito ante Bruselas y los socios comunitarios. Ahora enciendo el micrófono y ahora sí se oye, ¿verdad? Muchas gracias, Raimon. Veo que insiste siempre en el tema de la ayuda a empresas, del apoyo a empresas, que son las que mueven la economía. Y has señalado muy acertadamente también el carácter expansivo de los presupuestos y que, por otro lado, es el carácter general que tienen la mayoría de los presupuestos. Pero llegaos aquí partiendo de un déficit tremendo, de una deuda grande, con unos presupuestos expansivos, yo creo que ya es tema de abordar los posibles escenarios a largo plazo. Y aquí es donde yo he insistido en que me interesa mucho hablar contigo porque tienes un think tank detrás. Vosotros hacéis buenos análisis de prospectiva. Es posible. El problema de fondo es si es sostenible nuestra deuda a largo plazo. Este es el problema. Entonces, ¿bajo qué escenarios? ¿Con vacuna, sin vacuna, con una tercera ola, sin una tercera ola, con unos presupuestos mejor gestionados, peor gestionados? ¿Qué tipos de posibles escenarios tenéis analizados en vuestra perspectiva de FUNCAS sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo? Qué buena pregunta, Agustín, y qué importante. El escenario central que tenemos solo va hasta 2027, es decir, cuando se agotan los fondos europeos. Pero bueno, yo creo que da idea, ¿no? de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que hasta 2027, incorporando los fondos europeos y bajo la hipótesis relativamente favorable de que se van a utilizar más o menos todos los fondos europeos y que esto va a estimular el crecimiento económico, tendríamos cerca de un 7% de crecimiento el año que viene, más del 6% en 2023, en fin, etcétera. Bajo esta hipótesis relativamente favorable y con tipos de interés muy reducidos, gracias al apoyo continuo del BCE, estas son hipótesis relativamente favorables, pero bueno, todavía tendríamos una deuda pública muy similar a la que tenemos, a la que tendremos al acabar este año, es decir, el 120% del PIB. Una deuda pública muy elevada. Esto es gracias
todavía, ¿no?, a fondos europeos. Si no los tuviéramos sería seguramente mucho más, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, diferentes posibilidades. Una es, la posibilidad más favorable es qué pasa si hay más crecimiento, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos reformas, pues aquí hay una lista muy larga de reformas porque hace bastantes años que se hacen pocas, ¿no? Laboral, de educación, de, bueno, pues precio de la electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, toda una serie de reformas que permitirían estimular el crecimiento. Entonces, nosotros estimamos en el escenario inercial el crecimiento de largo plazo en la economía en el 1,7%, ¿no? Eso es aproximadamente nuestra estimación. Si añadimos medio punto de más de crecimiento a largo plazo, que es bastante, ¿no? Entonces, un escenario muy favorable, es decir, si conseguimos que con las inversiones del Fondo Europeo y con reformas elevamos el crecimiento de la economía y tenemos algo tan favorable como un crecimiento de largo plazo del 2,2%, medio punto más que el escenario inercial, apenas conseguiríamos reducir la deuda pública hasta el 117% en 2027. Es decir, que esto ayuda y pone la deuda en una senda decreciente, pero muy, muy despacio. Entonces, bueno, otros han tenido la idea de decir, bueno, esto no nos sorprende, por tanto lo que necesitamos es más inflación, porque no hemos visto muchos casos, muchos ejemplos de países que han conseguido reducir su deuda sin inflación, ¿no? La inflación es, en cierto modo, una manera poco dolorosa, aparentemente poco dolorosa, de reducir la deuda, porque con más inflación, pues el volumen nominal de deuda en términos reales se va a reducir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si pasamos de una inflación del 1%, como tenemos ahora, del 1% al 2%, que es el objetivo del BCE, ¿no? Si efectivamente el BCE cumple su objetivo y tenemos 2% de inflación, pues todavía tendríamos una deuda del 116% en 2027. Es decir, que ayuda un poco más incluso con el crecimiento, pero no tanto. Y si combinamos más reformas y más inflación, todavía tendríamos un 112% de deuda en 2027, es decir, todavía mucho más de lo que teníamos antes de la crisis y estamos en niveles peligrosos, ¿no? Sabemos que son peligrosos. Por tanto, yo creo que tenemos un macro problema de deuda todavía por mucho tiempo y entonces hay que pensar en soluciones un poco más radicales, ¿no? Una es un ajuste presupuestario, que es lo que dice el Banco de España, etcétera, nosotros también. Entonces, esto es doloroso porque o bien hay que subir ingresos o bien hay que reducir gastos, entonces esto es complicado y además puede afectar el crecimiento si no se hace bien. Entonces, es una solución más dolorosa que todas las otras. Esto ciertamente ayudaría. Y otra es, digamos, la solución mágica es reestructurar la deuda o que desaparezca la deuda o no pagar la deuda, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay versiones más elegantes de lo que estoy diciendo, que sería, por ejemplo, convertir la deuda en deuda perpetua. Es decir, toda la deuda que se ha creado durante la pandemia, que se quede de por vida en el balance del BCE, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente reduce la deuda y posiblemente también el peso de la deuda en la economía si los tipos de interés no reaccionan al alza. Porque si, claro, si suben los tipos de interés, tenemos que nos enfrentamos a un incremento muy importante de los costes financieros y esto, pues claro, sería muy preocupante para la economía. Con lo cual, yo creo que, para resumir, este es un problema muy grave a que nos enfrentamos. Este no es el momento de reducir la deuda, ni este año ni el que viene, pero hay que empezar a pensar en una estrategia que combine probablemente todo lo que acabo de decir para mejorar la situación a medio plazo. Tus palabras me recuerdan mucho a las del gobernador del Banco de España, que siempre dijo desde el principio: continuemos con estímulos, pero tengamos ya preparado un plan de cómo hacer frente a la sostenibilidad de la deuda. Realmente el panorama que pintas no es muy halagüeño. Incluso en tu escenario central, que probablemente es el más probable e incluso puede ser peor, me gustaría saber
¿cuántos años calculáis de alguna manera para llegar no a una situación de equilibrio, sino a una situación de razonable tranquilidad, de sostenibilidad de la deuda a largo plazo? Esto que serán 5, 10 años, serán necesarias estas reformas fuertes del sistema fiscal, serán necesarias estas reformas importantes del gasto público, por dónde pueden ir los principales tiros para hacer esto posible. Sí, Perdón, con bueno, esto yo termino mis preguntas y doy paso a que abran las del auditorio, pero probablemente aquí tiene mucho que hablar Raimon. bueno, voy a intentar porque lo que preguntas es la pregunta del millón prácticamente, ¿no? Es una pregunta muy importante y yo creo que como sociedad tenemos que pensar en algo así, ¿no? Y no esperar, ¿no? A que no demorarnos demasiado, ¿no? Yo creo que lo primero hay que ver que si no emprendemos una senda de crecimiento económico sostenido, si no reanudamos con la expansión, no hay deuda que sea soportable. Es decir, que la deuda sea insostenible, incluso con un 110%, un 100%, si no conseguimos reanudar con el crecimiento económico. Por eso yo creo que el corto plazo es muy importante lo que se está haciendo este año y el año que viene. Espero que se reoriente el plan presupuestario hacia algunos de los elementos que mencionaba y seguramente muchos otros para impulsar el crecimiento. Si no recuperamos el crecimiento, pues va a ser muy difícil, ¿no? Sostener la deuda cualquiera que sea su nivel, yo diría, prácticamente, cualquiera que sea su nivel. Entonces, por eso es tan importante las reformas, en fin, la inversión. En segundo lugar, yo creo que hay que encontrar un camino realista, ¿no? Y yo diría que ese camino realista, que es tu pregunta, ¿no? Yo creo que pasa por varios elementos, ¿no? El primero es, desde el punto de vista de la recaudación, yo intentaría, lo primero de todo, intentar que aquellos, digamos, impuestos que ya tenemos, que recauden lo que tendrían que recaudar. Es decir, que tenemos un problema de infrarrecaudación por toda una serie de desgravaciones, exenciones o evasión. Es evidente en el caso de impuestos de sociedades para algunos sectores, pero bueno, muchos otros impuestos, el IVA también, pues los tramos no son tan distintos a los de otros países europeos y recaudamos menos, ¿no? Entonces yo creo que eso requiere una reflexión sobre todo lo que se llaman los gastos fiscales, ¿no? Que en el presupuesto se elevan a más de 30.000 millones y que es algo que reduce, merma la capacidad recaudatoria, ¿no? Además, yo creo que se puede pensar en impuestos verdes, que creo que no es el momento el año que viene de elevar impuestos o tocar muchos impuestos, porque estamos, como decía antes, en un momento de gran incertidumbre para la economía, pero más adelante se puede considerar un impuesto sobre carbono, en fin, una recaudación que a lo mejor no será mucho, pero que, bueno, que pueda ayudar digamos, a crear un superávit primario, por lo menos un equilibrio de las cuentas. Ese tiene que ser nuestro primer objetivo, un equilibrio primario fuera de intereses de las cuentas públicas, ¿no? Mediante primero la recaudación y también el gasto. Es verdad que el gasto con respecto a otros países europeos es algo menos. Gastamos aproximadamente el 40%, la media europea es el 46% del PIB. Pero tenemos un problema de calidad del gasto. Es decir, que efectivamente hay que gastar seguramente más en I+D+I o educación, pero hay todo tipo de gastos que cuando se hace una evaluación, pues vemos que no responden a las expectativas. Yo creo que hay que introducir la cultura de la evaluación del gasto público. En algún momento se creó una agencia de evaluación del gasto público, la EVAL, se suprimió, ahora esto está más o menos en manos de la AIREF, y bueno, ha hecho una serie de evaluaciones, pero yo creo que tiene que ser algo mucho más integrado en toda la cultura de la administración pública para evaluar el gasto público de manera a ahorrar aquello que no responde a las expectativas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también se puede conseguir y eso podría contribuir a aquello que tiene que ser nuestros primeros objetivos, que es tener un equilibrio primario, ¿no? de déficit primario, es decir, fuera de intereses, que los gastos y los ingresos se equilibren, ¿no?
Otra reforma que debe contribuir es la reforma de las pensiones, evidentemente. Tenemos que tener un sistema equilibrado de pensiones, ¿no? Yo creo que eso es sine qua non, ¿no? Esto tenemos que hacerlo sí o sí, rápidamente, en cuanto se reanude la recuperación económica. Y por otra parte, a nivel europeo, tenemos que pensar efectivamente qué hacemos, esto tiene que ser, por supuesto, en el seno del BCE, con la deuda que ya ha comprado el BCE, ¿no? Entonces, la deuda perpetua, yo creo que, bueno, algunos dicen desde ya que esto no está en los tratados, esto es incoherente, contradictorio con los tratados que establecen el BCE, por tanto el BCE no puede tener deuda perpetua, ¿no? Pero bueno, si no es perpetua, por lo menos por un largo tiempo y con un calendario de, digamos, amortización de los vencimientos de la deuda comprada en el momento de la pandemia por el BCE, de manera a que, digamos, no exponga las economías europeas, y en primer lugar la nuestra, a un shock negativo que nos obligaría a una política de austeridad, ¿no? O que descarrile el crecimiento económico por incrementar la prima de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es muy importante. Es decir, yo no sería tan radical como deuda perpetua, pero sí con un calendario de muy largo plazo de amortización de los vencimientos. Entonces, si conseguimos estos dos elementos, es decir, un equilibrio de las cuentas, un equilibrio primario, y por otra parte, un acuerdo dentro del BCE para que conserve durante un periodo muy, muy prolongado esa deuda pública, yo creo que podremos, y por otra parte tenemos un crecimiento económico sostenido, como decía al principio, creo que a partir de 2000, dentro de 5 o 6 años, podremos empezar a ver luz al final del túnel, ¿no? Porque todavía yo creo que estaremos en un entorno de tipos de interés muy reducidos, por muchas razones, y por otra parte, bueno, si la senda es una senda de reducción de la deuda, pues yo creo que los mercados en este momento quieren comprar deuda y se ve con los tipos de interés, y esto seguirá siendo así en este momento. Entonces yo sería, pero estos son, claro, muchísimas condiciones: reformas, equilibrio primario y un acuerdo en el BCE con la idea de conservar durante un plazo muy largo la deuda que ya ha comprado y que seguirá comprando por razones de pandemia. Algunos comentan el tema que has comentado tú de la deuda, y hay alguien que dice que habrá que reforzar el crecimiento para hacer frente a la deuda, pero el crecimiento del modelo capitalista se ha visto insostenible. ¿En qué se debe basar este crecimiento? Yo no sé si aquí hay alguna concepción ideológica, pero yo no, vamos, no veo nada especial para que este tipo de crecimiento que hemos vivido en una economía de mercado sea el factor fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que hay un elemento que no he mencionado, y agradezco también la pregunta en ese sentido, ¿no? Y es el tema de las desigualdades. Yo creo que según el Fondo Monetario Internacional, había un estudio muy interesante de Oatley, Berg y Lungani, que muestra que, digamos, el crecimiento, la intensificación, la exacerbación de las desigualdades, y esto va a seguir siendo así estos años de pandemia, pues es algo que de alguna manera reduce el crecimiento global de la economía y también incrementa la probabilidad de nuevas recesiones, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta y hay que conseguir con políticas de predistribución un crecimiento más equilibrado. Eso ayudaría enormemente a que la propia economía de mercado genere un incremento de rentas y de demanda que reduzca la necesidad de un apoyo público, ¿no? Esto es algo que yo creo que es muy importante. Y por otra parte también, otra vertiente de esa pregunta me lleva a mencionar algo que creo que es muy importante, que es que, en cierto modo, lo que estoy diciendo es que el BCE está muy bien lo que está haciendo, ¿no? Comprar deuda, pero ya lo estuvo haciendo durante la expansión, ahora lo está haciendo en la recesión, ¿no? ¿Hay algún límite a esto? Pues yo creo que sí. Un riesgo muy importante a que nos enfrentamos es que el BCE, a la vez que nos está ayudando a salir de la crisis, por otra parte esté alimentando una
futura burbuja. Es decir, que de alguna manera aquello que es algo que nos salva, por otra parte, nos condena a una nueva crisis en algún momento, si ese universo de tipos muy reducidos lo que está haciendo también es alentar el mantenimiento o la creación de empresas que son zombie, es decir, que solamente existen por los tipos de interés muy reducidos. Y en un contexto normal no existirían esas actividades. Entonces, de alguna manera, la economía desaprovecha un potencial de productividad si los recursos se dirigieran a actividades que tienen más futuro de alguna manera. Y en realidad está manteniendo todo un sector de baja productividad que puede ser generador de futuras crisis. Y esto es algo que yo creo que es una gran encrucijada para todos nosotros, que tenemos que resolver, espero, pensando en un mix de políticas distinta a lo que hemos tenido estos últimos años. Y por esa línea va alguna de las otras preguntas, y tú has hecho alusión al tema de las desigualdades, que yo ya lo he mencionado al principio, que es muy importante. Toda la corriente de, no este momento, sino en su momento, de dar progresividad a nuestro sistema impositivo, ya sea con determinados impuestos a las personas ricas, con una escala más progresiva, etcétera, etcétera, que por el momento se ha abandonado, por el momento ni muchísimo menos. ¿Cómo la ves tú en este contexto de las desigualdades a largo plazo si debe acometerse dentro de una reforma tributaria? Sí, yo creo que yo creo que es a la vez que se reconsideran toda una serie de desgravaciones, exenciones, como mencionaba antes, esto va a ir también indirectamente en el sentido de una mayor progresividad del sistema fiscal. Pero me parece difícil conseguir corregir las desigualdades solamente con el instrumento tributario, es decir, con la mayor progresividad. Esto llevaría, por una parte, a un incremento muy importante de algunos impuestos que podrían en algún momento interactuar con la inversión, con la actividad económica. Y por otra parte, es un círculo sin fin, es decir, a medida en que el propio mercado produce más igualdades, pues habría que seguir incrementando la progresividad del sistema fiscal, con lo cual es algo que se antoja muy, muy complejo. Y yo creo que hay que ir a la raíz del problema, porque hay más desigualdades. Yo creo que se debe, observando, digamos, las tendencias de la mayoría de países desarrollados estos últimos 20 años, esto se debe, en primer lugar, a que los empleos que se crean en algunos países, por ejemplo el nuestro, son empleos inestables, temporales. En fin, yo creo que hay que reducir la dualidad del mercado laboral para, indirectamente, esto sería muy positivo para también reducir las desigualdades. Es decir, ahí yo creo que la reforma laboral puede ser muy importante, dependiendo de cómo se haga, es algo que puede ayudar también. Otra consideración es todo aquello que sirvió en épocas anteriores para, mediante negociaciones colectivas, etcétera, para conseguir que los salarios crecieran a la vez que la productividad. Creo que es algo muy importante también, que los salarios otra vez reconecten con la productividad y no crezcan mucho menos que la productividad. Esto en nuestro país va a tener poco efecto en la medida en que la productividad crece muy poco. O sea, yo creo que la prioridad ahora es incrementar e impulsar la productividad con toda una serie de reformas, pero bueno, en la medida en que tengamos más productividad, también es importante que los ingresos laborales pues reconecten con esa productividad para tengamos un crecimiento más equilibrado, y entonces esto reduce a su vez la presión sobre ya sea la protección social o el impuesto para corregir las desigualdades, porque será menos necesario en la medida en que el propio mercado produce, incrementos más equilibrados de la distribución de la renta. Entonces yo creo que esto es algo que, es algo extremadamente complejo, muchos países lo están intentando, además en un contexto de cambio tecnológico muy rápido, con lo cual los instrumentos que sirvieron antaño para corregir las desigualdades de mercado, por ejemplo, lo vimos en los países nórdicos, fueron, yo creo, pioneros en un desarrollo equilibrado, y de hecho se cita como ejemplo en ese estudio que mencionaba antes del Fondo Monetario Internacional, pero con el cambio tecnológico esos instrumentos
pues hay que modificarlos para adaptarlos al siglo XXI, un siglo de digitalización. Gracias, Raimon. Insistes entonces en que de los grandes modos de reducir las desigualdades ex ante y ex post a través del sistema impositivo, tú abogas porque son más importantes los instrumentos ex ante. Eso me lleva a una consideración que hemos tenido muy presente siempre en este observatorio, y es la necesidad de un nuevo contrato social. Es decir, tenemos pendiente y probablemente querríamos cerrar este ciclo después en el segundo semestre, en el segundo trimestre del próximo año, con un nuevo ciclo sobre lo que es el contrato social. Es decir, después de haber visto toda la serie de reformas que tenemos que hacer, probablemente la reforma más drástica es ir hacia un nuevo contrato social. ¿Cómo ves tú estas vías de solución a los problemas de crecimiento y de cambio en el modelo productivo para hacer sostenible nuestra deuda a largo plazo? Pues yo creo que esto sería muy positivo, ¿no? Un nuevo contrato social, porque yo creo que de alguna manera el modelo que hemos tenido de crecimiento, tanto a nivel global, pero yo creo que incluso un poco más en la economía española, ha sido un modelo que ha mostrado, digamos, su agotamiento, ¿no? Sin ir más lejos, en nuestro caso, pues, estamos en una recaída este cuarto trimestre, y si sigue en el primero del que viene, esta será la cuarta recesión en solo 12 años. Y hemos tenido un paro mucho más elevado de la media europea durante prácticamente 30 años, ¿no? Casi cada año, no todos, pero casi cada año, ¿no? Entonces yo creo que no podemos, digamos, continuar con el mismo modelo productivo, y para cambiarlo yo creo que hace falta que participe todo el mundo. Es impensable que solo desde los despachos del gobierno esto se pueda cambiar, porque hay todo tipo de... Primero de todo, sabemos que las reformas de gran calado, generalmente su implementación, su diseño y su implementación son, digamos, más realistas, son más factibles cuando hay un acuerdo amplio con las empresas, con el mundo del trabajo, en fin, en general en la sociedad. Esto lo sabemos, ¿no? Vemos en nuestra propia historia aquello que hemos conseguido, ya sea pues una integración europea, yo creo que ha sido exitosa, como toda una serie de reformas, pues se han producido generalmente con un consenso social. Pero yo creo que también estamos hablando en este caso de pues un cambio muy importante hacia una adaptación para los desafíos de la economía digital, de una economía con energías renovables, que tenga en cuenta precisamente las desigualdades, y para eso yo creo que son muchos los parámetros que hay que tocar en nuestro modelo productivo, muchas las reformas o los elementos que conviene tocar, y también uno de ellos es que esto lo hemos visto con la pandemia que ha fallado, es la relación entre Estado y administraciones territoriales. No me estoy refiriendo a temas políticos, me estoy refiriendo sencillamente al funcionamiento. Es decir, que lo veíamos antes, se mencionaba poco en algunos ámbitos, como por ejemplo las políticas activas de empleo. Su funcionamiento ha sido deficiente en nuestro país, fundamentalmente porque no hay una articulación, digamos, que funcione entre el Estado y las administraciones autonómicas, y lo hemos visto también, por supuesto, con la sanidad estos últimos meses, ¿no? Y yo creo que hay todo tipo de técnicas, por ejemplo, los fondos compensatorios que existen en países federales, como Canadá o Suiza, que ayudan a que, bueno, aunque el Estado central sea el que financie una política, pues, y que esa política se ejecute a nivel territorial, pues bueno, que haya unos incentivos financieros para que esto funcione, ¿no? Y esto yo creo que es una cierta debilidad en ese entramado institucional, ¿no?
Y en general yo creo que si uno mira muy a fondo, ¿no? ¿Por qué nos han hecho muchas de las reformas que tenemos que hacer? Y yo creo que se debe a que tenemos un problema, tenemos que fortalecer toda una serie de mecanismos institucionales, yo diría de Estado, que no han funcionado todo lo bien que tenían que funcionar, ¿no? Y esto requiere un nuevo contrato social, porque son muchas las partes en presencia y tenemos que evitar pues que llega un gobierno y hace una cosa y lo deshace el siguiente, porque se necesita una cierta permanencia en estas decisiones para que funcione a largo plazo. Y esto nos ayudará muchísimo tanto a generar más crecimiento, mejor repartido, pero también a dar la sensación en los mercados de que estamos en un país bueno, que tiene un proyecto de futuro, como lo hemos tenido. Es decir, esto ha sido así, esto ha funcionado durante mucho tiempo, pues yo creo que hay que reanudar con eso y de alguna manera que nos ayude para reducir la prima de riesgo. Es muy interesante observar el caso de Portugal. Hoy, por primera vez, Portugal tiene un tipo de interés del bono de referencia de 10 años negativo, inferior al nuestro. Esto nunca se había producido. Siempre Portugal pagaba más su deuda de lo que era la deuda española. Yo creo que es porque ahí se ha establecido una especie de consenso en una serie de materias que permiten a ese país, digamos, dar una cierta credibilidad a su senda de deuda. Muchas gracias. Creo que vamos a ir terminando esta sesión porque la gente no se anima a hacer preguntas. Yo, antes de terminar, quiero que me diga que nos hemos metido con el tema de los impuestos y has insistido tú en el tema de los gastos. ¿Te ha parecido, respecto al presupuesto actual, el tema del aumento del personal, etcétera? El tema de los gastos es siempre tremendamente delicado y tremendamente difícil. Solo para terminar, me gustaría tener una idea tuya de por dónde puede ir esta finura en la selección de los gastos públicos para reducir este exceso o esta falta de sostenibilidad de nuestra deuda a largo plazo. Bueno, empezando por 2021, porque yo creo que es crucial para nosotros si caemos mucho más en esa economía cae mucho más, como decía antes, pues bueno, esto va a ser muy complicado, ¿no? Y tenemos esos fondos europeos que se prometen y que incluso podemos adelantar, ¿no? O sea, y yo creo que hay que privilegiar para el 2021 todo aquello para lo cual tenemos ya un aparato productivo que pueda responder, ¿no? Dentro de las prioridades que son las prioridades europeas, que son digitalización, energías renovables, cohesión social, en fin, todo eso, capital humano, todo eso, eso es cierto, que tenemos que ir en esa dirección. Pero, por ejemplo, todo lo que sea rehabilitación de vivienda, creo que es algo que podemos, es una tecla sobre la que podemos confiar a corto plazo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De manera que podamos desde ya conseguir un estímulo a la actividad. Y yo creo que más allá de lo que es el corto plazo, creo que tenemos que privilegiar en general la inversión en capital humano. Tenemos un problema, si hubiera que identificar una prioridad entre todas, y son muchas, creo que el tema de la educación, la formación permanente, I+D+I, en fin, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, creo que sería la gran prioridad. Tenemos una tasa de abandono escolar que es el doble de la media europea y esto yo creo que no podemos, es algo que corremos un riesgo de descuelgue con respecto al resto de países europeos, incluso de países desarrollados. Es decir, si no invertimos más y mejor en el capital humano, yo creo que corremos un riesgo de descuelgue. Esa sería, digamos, la base a partir de la cual podemos pensar en otras cosas. Muchísimas gracias por todo, Raimon. Muchísimas gracias. Yo tengo la sensación de que nos has puesto el problema todo lo crudo que es. Comparado con la crisis de 2008, que empezó en 2008, pero donde Merkel tomó las riendas y nos mandó la austeridad a todos en el 2010, entonces lo sufrimos desde el primer momento. Ahora tengo la impresión
No lo digo por los pobres restaurantes y por la gente del turismo que está sufriendo mucho, pero tengo la impresión de que estamos adormecidos. Es decir, que el sufrimiento, de que el golpe nos va a venir dentro de 1 año, de 2 años, cuando veamos el grave problema que nos has puesto tú encima de la mesa de la no sostenibilidad de la deuda pública y cuando nos veamos forzados a realizar todas estas reformas de las que trataremos en la segunda parte. Por cierto, has aludido muy bien a la reforma de la administración pública, que intentaremos meterla en la segunda parte de lo que vamos a tratar. Entonces, me da la impresión de que el susto nos lo vamos a dar después. Y por tanto, este aviso tuyo me parece enormemente importante. Muchísimas gracias por todo, Raimon. Ha sido una siembra de ideas lúcidas en todo y te lo agradecemos muchísimo. El próximo día... Gracias a vosotros, un placer y bueno, enhorabuena por los 4 años de este foro que me parece muy interesante. Creo que entre tú y yo, que fuimos los primeros. Exactamente. Gracias a todos por participar. Oye, el próximo día os anuncio que tendremos el último de los desafíos, que es el desafío de la banca. Es decir, el efecto de la COVID sobre la banca y lo que ha hecho es un poco esto mismo, acción y reacción. Lo que ha hecho la banca para pagar la COVID y si la banca puede verse afectada por la COVID. Es lo que hemos tratado aquí, lo que ha hecho las cuentas públicas para pagar esto y si las cuentas públicas se van a ver afectadas por esto. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias a vosotros. Hasta pronto.